Imagina esto. Las luces del Golden Gate, el casino más antiguo de Las Vegas, encendidas, pero sin vida. El sonido que definió esta ciudad, las cartas deslizándose, las fichas chocando, las risas nerviosas, ha desaparecido. Hoy, donde antes había crupieres humanos, hay máquinas. Pantallas frías. Algoritmos. Según información interna, el Golden Gate habría despedido a todos sus crupieres. No algunos. No la mitad. A todos. No es solo una decisión empresarial. Es una señal. Porque cuando el casino más antiguo de Las Vegas elimina a las personas, no está modernizándose. Está confesando algo mucho más grave. Las Vegas está dejando de ser Las Vegas. Quédate hasta el final, porque esta historia no va solo de un casino, va de una ciudad que podría estar firmando su sentencia de muerte. Y antes de seguir, suscríbete ahora. Activa la campanita. Y deja tu like. Este canal existe para contar las verdades que nadie quiere mirar de frente. El nacimiento del mito. Antes de que Las Vegas fuera un imperio de cristal y neón, antes de los mega resorts, antes de las pantallas y los algoritmos, no había nada. Solo desierto. Calor. Silencio. Y en medio de ese vacío absoluto, en 1906, ocurrió algo que nadie esperaba. Se levantó un edificio pequeño, casi insignificante, llamado Hotel Nevada. Hoy lo conocemos como el Golden Gate. Aquí no nació un casino. Aquí nació una idea peligrosa, que cualquiera podía llegar con poco y salir con todo. Las Vegas no se construyó con lujo. Se construyó con personas. Crupieres que repartían cartas con manos firmes. Jugadores que apostaban más que dinero, apostaban esperanza. Historias que se contaban alrededor de una mesa, no de una pantalla. En los años 40 y 50, Fremont Street era un organismo vivo. Las monedas caían como lluvia metálica. Las risas explotaban tras una buena mano. Las derrotas se compartían con un trago y una palmada en la espalda. El croupier no era un empleado. Era un mediador del destino. Un testigo. Un narrador. La gente no regresaba solo para ganar. Regresaba porque alguien los recordaba. Su nombre. Su forma de apostar. Sus noches buenas, y las malas. Eso era Las Vegas. No un sistema. No una máquina. Un ritual humano en medio del desierto. Y el Golden Gate era el corazón de ese ritual. El lugar donde todo comenzó. Pero ningún mito sobrevive intacto cuando el dinero empieza a exigir más. Y lo que vino después, no fue evolución. Fue sustitución. Cuando el dinero tomó el control. El cambio no ocurrió de golpe. No hubo explosiones. No hubo titulares alarmantes. Ocurrió en silencio. A finales de los años 70 y principios de los 80, Las Vegas empezó a atraer a un nuevo tipo de visitante. No eran jugadores. No eran soñadores. Eran ejecutivos. Hombres de traje que no miraban las mesas, sino los balances. Que no escuchaban historias, sino proyecciones. Que no veían personas, solo costos. Aquí es donde el alma de la ciudad empezó a resquebrajarse. Las grandes corporaciones entraron con una promesa clara: convertir Las Vegas en una máquina perfecta de dinero. Más grande. Más eficiente. Más rentable. Y para lograrlo, algo tenía que desaparecer. La imperfección humana. Los crupieres, que antes eran parte del espectáculo, pasaron a ser gastos operativos. Las sonrisas dejaron de importar. La experiencia dejó de ser prioridad frente al margen de ganancia. En salas de juntas iluminadas por pantallas, comenzaron a trazarse decisiones frías. Reducir personal. Aumentar velocidad. Eliminar errores. Estandarizar comportamientos. Convertir emociones en métricas. El juego dejó de ser un ritual, y se convirtió en un sistema. Durante los años 90, esta transformación se aceleró. Las fusiones corporativas concentraron el poder en pocas manos. Casinos históricos fueron absorbidos por conglomerados que nunca pisaban Fremont Street, que no conocían a los crupieres por su nombre ni entendían por qué un jugador regresaba año tras año al mismo lugar. Para ellos, Las Vegas no era una ciudad. Era una hoja de Excel. Una proyección trimestral. Un activo que debía rendir más cada año, sin importar el costo humano. Los costos laborales representaban casi la mitad del gasto total. ¿La solución? Automatizar. Estandarizar. Reemplazar. Pantallas táctiles sustituyeron mesas. Luces LED reemplazaron neón artesanal.
Sensores y software comenzaron a medir cada segundo que un jugador pasaba apostando. Cada pausa se volvió una pérdida. Cada conversación, una distracción. El objetivo ya no era entretener. Era optimizar. Y lentamente, casi sin que nadie lo notara, el pulso humano empezó a desaparecer. El Golden Gate resistió más que muchos. Se aferró a su identidad. A su historia. A su gente. A esa relación íntima entre croupier y jugador que no podía replicarse con botones, pero resistir cuesta dinero. Y en esta nueva Vegas, la historia no paga dividendos. La presión aumentó. Competidores más grandes ofrecían experiencias más rápidas. Más luces. Más estímulos. Menos pausas. Menos humanidad. La crisis financiera de 2008 fue el punto de quiebre definitivo. Con turistas desapareciendo y ganancias cayendo, las corporaciones aceleraron lo inevitable. Despidos. Cierres parciales. Recortes silenciosos. Turnos eliminados sin ceremonia. Desde ese momento, la pregunta dejó de ser, ¿cómo hacemos que esto sea inolvidable? Y pasó a ser, ¿cómo hacemos que cueste menos? Ese cambio de mentalidad fue letal. Porque cuando todo se mide en eficiencia, lo humano siempre pierde. Las Vegas empezó a parecerse a cualquier otro lugar del mundo. Un sitio intercambiable. Repetible. Vacío. El Golden Gate, que había sobrevivido a guerras, crisis y modas, comenzó a perder algo más grave que clientes. Empezó a perder su latido. Y cuando una ciudad pierde su latido, solo queda el ruido. Y el ruido, tarde o temprano, cansa. Ese cansancio es el que hoy se siente en sus pasillos. Es el preludio de decisiones aún más duras. Decisiones que ya no buscan salvar la ciudad, sino exprimir lo que queda de ella. El día que despidieron al alma. El golpe final no llegó con un anuncio público. No hubo comunicado oficial. No hubo ruedas de prensa. Llegó como llegan las peores decisiones, en silencio. Una mañana cualquiera, las puertas del Golden Gate se abrieron como siempre. Las luces se encendieron. Las máquinas comenzaron a fumar. Pero algo faltaba. Las mesas estaban ahí, el fieltro verde intacto, las cartas perfectamente alineadas. Y ningún croupier. Según fuentes internas, ese día se ejecutó una decisión que llevaba meses gestándose en hojas de cálculo y reuniones cerradas. Todos los croupieres fueron despedidos. Décadas de experiencia. Vidas enteras dedicadas al juego. Relaciones construidas mano a mano con los jugadores. Reemplazadas por máquinas. No fue una medida de emergencia. Fue una estrategia. Reducir costos laborales. Eliminar errores humanos. Aumentar la velocidad de juego. Extraer más dinero en menos tiempo. Las mesas tradicionales fueron sustituidas por videopóker, ruletas electrónicas y sistemas automatizados que no descansan, no cuestionan y no sienten. La justificación oficial hablaba de modernización. Pero quienes estaban dentro sabían la verdad. Esto no era progreso. Era deshumanización. Un ex empleado lo describió así. No nos dijeron adiós. Nos apagaron. Imagínalo. Croupieres con 20, 30 años de servicio, recogiendo sus cosas bajo luces frías, mientras las máquinas nuevas brillaban como si celebraran su reemplazo. Manos que habían repartido miles de cartas, ahora sobraban. Según estimaciones internas, esta automatización permitió reducir costos en más de un 30%. Pero el precio real no aparece en ningún balance. Porque ese día no solo se perdieron empleos. Se rompió un pacto invisible entre la ciudad y su gente. Las Vegas siempre prometió algo a cambio del riesgo, experiencia, emoción compartida, humanidad. Ese pacto se rompió cuando el croupier dejó de existir. Las máquinas no recuerdan tu nombre. No perciben tu nerviosismo. No bajan el ritmo cuando ya has perdido demasiado. Solo ejecutan. Y eso cambió la energía del lugar. Jugadores habituales comenzaron a desaparecer. No porque perdieran dinero, sino porque perdieron el motivo para quedarse. Es como jugar solo contra una pared, comentaba un visitante frecuente. El Golden Gate seguía en pie, pero ya no era el mismo. El silencio reemplazó a las conversaciones. El zumbido constante sustituyó a las risas. La noche dejó de sentirse viva. Y lo más inquietante es esto. Lo que ocurrió en el Golden Gate no es una excepción. Es un ensayo general. Un modelo que otros casinos observan con atención. Un experimento para ver hasta dónde puede llegar la automatización sin que la ciudad colapse por completo.
La pregunta ya no es si esto pasará en otros lugares. La pregunta es, ¿qué queda de Las Vegas cuando se va la gente que la hizo real? Porque cuando el último croupier se va, lo que queda no es una ciudad. Es una fábrica de apuestas. Y una fábrica no tiene alma. Cuando cae un casino, cae una ciudad. Cuando despidieron a los croupieres del Golden Gate, el daño no se quedó dentro del casino. Se filtró hacia afuera. Como arena entrando por una grieta. Porque en Las Vegas, un casino no es solo un edificio. Es un motor. Cada croupier despedido era una familia. Cada turno eliminado era un alquiler en riesgo. Cada mesa automatizada era menos dinero circulando en la ciudad. Y el efecto dominó fue inmediato. Bares que vivían del turno nocturno comenzaron a cerrar más temprano. Restaurantes perdieron clientela habitual. Taxis esperaban bajo el neón sin pasajeros. El pulso económico empezó a fallar. Según estimaciones locales, el desempleo en zonas directamente ligadas al juego aumentó de forma constante en los últimos años. No fue una explosión. Fue una hemorragia lenta. North Las Vegas. Sunrise Manor. Barrios enteros construidos alrededor de la industria del juego comenzaron a mostrar señales claras de desgaste. Carteles de se vende. Casas abandonadas. Negocios cerrados con persianas oxidadas. El Golden Gate era un símbolo. Pero su transformación aceleró algo más grande, la pérdida de confianza. Jugadores habituales dejaron de regresar. No porque no pudieran apostar, sino porque ya no sentían nada. La experiencia se volvió fría. Intercambiable. Olvidable. Y cuando una ciudad basada en la emoción se vuelve olvidable, pierde su razón de existir. Las cifras reflejan esa desconexión. Las estancias promedio de turistas comenzaron a acortarse. Menos noches. Menos gasto. Menos propinas. El dinero ya no se quedaba en la ciudad. Fluía hacia arriba, hacia corporaciones lejanas, lejos del desierto que lo generó. Pero el impacto más profundo no fue económico. Fue humano. Croupieres con décadas de experiencia, demasiado jóvenes para jubilarse y demasiado viejos para el mercado digital, quedaron atrapados en un limbo. Sus habilidades ya no tenían valor. Su historia ya no importaba. Dediqué mi vida a este lugar, confesaba uno. Y ahora soy invisible. Ese sentimiento se multiplicó. La ciudad que prometía segundas oportunidades se empezó a negar incluso las primeras. Y algo más empezó a ocurrir. El aumento del estrés. La ansiedad. La depresión. Organizaciones comunitarias reportaron más solicitudes de ayuda. Más casos de endeudamiento. Más familias al límite. Porque cuando el trabajo desaparece, no se lleva solo el salario. Se lleva la identidad. Las Vegas siempre fue dura. Pero antes, al menos, era humana. Ahora, el juego sigue, pero la ciudad ya no juega contigo. Y lo más inquietante es esto. Mientras Las Vegas sangra lentamente, las máquinas funcionan perfecto. No sienten culpa. No ven consecuencias. No paran. La codicia corporativa encontró el sistema ideal, uno que extrae sin mirar atrás. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si el dinero ya no necesita personas, ¿para qué necesita una ciudad? Porque cuando los humanos sobran, el desierto siempre está listo para reclamar lo suyo. Cuando la ciudad despierta. El silencio no duró mucho. Porque Las Vegas puede aguantar golpes, pero no soporta que le quiten el alma sin protestar. Cuando se confirmó lo ocurrido en el Golden Gate, algo empezó a moverse bajo la superficie. No en los despachos. No en los comunicados oficiales. En la gente. Escroupieres comenzaron a reunirse en bares antiguos de Fremont. No para celebrar. Para entender qué les acababa de pasar. Conversaciones cargadas de rabia, incredulidad y miedo. Gente que había sobrevivido a crisis, a recesiones, incluso a la pandemia, pero no a las máquinas. En redes sociales, el relato explotó. Fotos antiguas del Golden Gate llenas de croupieres sonrientes contrastaban con imágenes actuales de mesas vacías. Los comentarios se repetían una y otra vez. Esto ya no es Las Vegas. Nos quitaron lo único real que quedaba. Es una ciudad sin personas. La indignación se volvió colectiva. Pequeñas protestas comenzaron a aparecer. Nada masivo. Nada espectacular. Pero profundamente simbólico. Carteles hechos a mano. Mensajes simples, Vegas no es una app. Sin personas no hay ciudad. Las máquinas ganan, la gente pierde. No eran turistas.
Eran locales. Gente que había construido la ciudad con turnos dobles, noches sin dormir y sonrisas forzadas bajo luces de neón. Y la herida se abrió aún más cuando comenzaron a circular testimonios. Crupieres despedidos hablando por primera vez. Camareras contando cómo las mesas vacías redujeron sus propinas. Taxistas explicando por qué ahora esperan horas sin un solo viaje. Una frase se repetía constantemente. Antes la ciudad estaba viva. Y no hablaban del dinero. Hablaban del ambiente. Del ruido. De la energía. Ahora todo se sentía artificial. Como si Las Vegas estuviera interpretando el papel de sí misma. Turistas también comenzaron a notarlo. Reseñas que hablaban de frialdad. De experiencias genéricas. De casinos que se sentían iguales a cualquier app de apuestas. Gané algo de dinero, pero no sentí nada, escribió un visitante. Y esa frase es devastadora. Porque Las Vegas nunca prometió ganar. Prometió sentir. La división generacional se hizo evidente. Los más jóvenes defendían la automatización. Rápida. Cómoda. Sin interacción. Los veteranos, en cambio, hablaban de pérdida. De identidad. De ritual. De comunidad. Dos visiones chocando en la misma ciudad. Mientras tanto, las autoridades miraban hacia otro lado. Demasiados intereses. Demasiado dinero en juego. Regular significaría admitir que el modelo está roto. Y nadie quiere ser quien apague las luces. Pero en las calles, el mensaje era claro. Esto no es progreso. Es sustitución. Las Vegas no está evolucionando. Está siendo vaciada. Y cuando una ciudad deja de pertenecer a su gente, empieza a pertenecer a nadie. La pregunta ya no es si Las Vegas puede sobrevivir así. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando incluso los turistas dejan de creer en la ilusión? Porque una ciudad basada en el mito, muere el día que nadie quiere escuchar la historia. El futuro que nadie sabe cómo jugar. Justo cuando parecía que Las Vegas había aceptado su destino, la ciudad intentó reaccionar. No por conciencia. Por supervivencia. Las grandes corporaciones entendieron algo peligroso. Las máquinas funcionan, pero no enamoran. Y una ciudad que no enamora, se vuelve descartable. Pero el problema era más profundo. ¿Cómo recuperas humanidad después de haberla eliminado? Algunos casinos intentaron fórmulas híbridas. Un croupier supervisando máquinas. Interacciones falsas programadas. Pantallas que imitan conversaciones humanas. Una simulación de lo que alguna vez fue real. Otros apostaron por el espectáculo. Más conciertos. Más shows. Más luces. Como si el ruido pudiera reemplazar la conexión. Pero los números no mentían. Las experiencias automatizadas retenían menos. Los visitantes no regresaban con la misma frecuencia. La lealtad, ese oro invisible, se estaba evaporando. Mientras tanto, fuera del radar turístico, surgían respuestas distintas. Ex-empleados del sector comenzaron a reconvertir espacios abandonados. Antiguos salones de juego transformados en bares íntimos. Galerías. Locales culturales. Pequeños intentos de recuperar comunidad. No generan millones. Pero generan algo que Las Vegas está perdiendo rápido: pertenencia. Paradójicamente, algunos de los únicos lugares donde el juego físico sigue creciendo no están en la Strip. Casinos tribales. Espacios más pequeños. Más humanos. Donde el trato importa más que la velocidad. Donde el jugador no es solo un usuario. Esto revela algo incómodo. Tal vez el futuro no está en más tecnología, sino en menos deshumanización. Pero aquí aparece el verdadero conflicto. Las grandes corporaciones no saben jugar a ese juego. Porque la humanidad no se puede escalar. No se puede automatizar. No se puede optimizar. Y sobre todo, no se puede controlar. Las Vegas está atrapada entre dos caminos. Uno cómodo, rentable y vacío. Otro incierto, imperfecto y profundamente humano. Y el problema es que el primer camino gana dinero rápido. El segundo, tarda. El desierto, paciente como siempre, observa. Porque ya ha visto esto antes. Ciudades que crecieron demasiado rápido. Imperios construidos sobre promesas. Lugares que olvidaron porque la gente venía en primer lugar. La pregunta ya no es si Las Vegas cambiará. La pregunta es qué está dispuesta a sacrificar para seguir existiendo. Porque cuando una ciudad elimina a su gente para sobrevivir, tal vez ya esté muerta. Solo que aún no lo sabe. Cuando las luces se apagan.
Cuando uno se aleja de Las Vegas de noche, las luces siguen brillando. Desde lejos, todo parece intacto. Vivo. Eterno. Pero de cerca, algo ya no está ahí. Las Vegas no está muriendo por falta de dinero. Está muriendo por exceso de codicia. El Golden Gate, el lugar donde todo comenzó, es ahora un espejo incómodo. Un recordatorio de lo que ocurre cuando una ciudad confunde eficiencia con progreso y tecnología con alma. Durante décadas, Las Vegas fue una mentira hermosa. Prometía fortuna, sí, pero entregaba algo más valioso, experiencias compartidas. El croupier que te miraba a los ojos. El extraño que celebraba tu victoria. La derrota que dolía menos porque no estaba solo. Hoy, ese ritual fue reemplazado por pantallas. Por algoritmos. Por sistemas que no sienten, no recuerdan y no perdonan. Y aquí está la verdad incómoda. Cuando eliminas a las personas para ganar más dinero, no estás modernizando. Estás vaciando. Las Vegas sigue funcionando. Pero ya no vibra, las máquinas ganan. Las corporaciones ganan. La ciudad pierde. Y esto no es solo una historia sobre casinos. Es una advertencia. Porque lo que pasa en Las Vegas hoy, pasa mañana en otras ciudades, en otros trabajos, en otras industrias. El momento en que lo humano se vuelve ineficiente es el momento en que algo esencial se rompe. Tal vez Las Vegas aún pueda reinventarse. Tal vez pueda encontrar un equilibrio. Tal vez no, pero una cosa es segura. Una ciudad sin personas no es una ciudad. Es solo un decorado caro en medio del desierto. Y cuando las luces se apaguen de verdad, no quedará el mito, no quedará el brillo, no quedará el dinero. Solo quedará la pregunta que nadie quiso responder a tiempo. ¿Valió la pena? Si esta historia te hizo pensar, si sentiste que algo aquí conecta con lo que está pasando en el mundo, suscríbete al canal, porque aquí no contamos historias cómodas, contamos las que importan. Activa la campanita, para no perderte los próximos episodios donde desmontamos mitos modernos. Dale like, porque eso ayuda a que estas verdades lleguen a más personas. Y ahora quiero leerte, déjalo en los comentarios. ¿Crees que Las Vegas todavía puede recuperar su esencia humana o la automatización ya selló su destino? ¿Te preocupa que esto esté pasando también en tu ciudad o en tu trabajo? Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de que las luces se apaguen del todo.